Capítulo 10. Notas de Blackbird. Mon presionó 2 dedos en el puente de su nariz mientras se paraba sobre el hombro de Sung, observándolo teclear nerviosamente una nueva línea de código. Su oficina estaba bañada por la luz de la mañana del sol naciente, y ambos tenían bolsas debajo de los ojos. Habían estado allí toda la noche, tratando de llevar el prototipo de software a un punto con el que estuvieran satisfechos. Mon miró el reloj de la pared y se mordió el labio al ver la hora. Solo tenían unas pocas horas antes de que Serena llegara para ver su presentación, y no estaba ni cerca de lo que ninguno de ellos quería tener preparado para mostrarle hoy. «Buenos días, equipo». Ambos dieron un respingo cuando la puerta de la oficina se abrió de golpe para revelar a Charita de aspecto fresco, que llevaba una bandeja con tazas de café y una caja de pasteles. Dejó el desayuno en la mesa en el centro de la habitación y se volvió para mirarlos, con las manos en las caderas. «¿Cuánto tiempo ha pasado desde la última vez que te duchaste, Sung?», preguntó la directora de operaciones, arrugando la nariz. «¿Qué? ¿Cómo sabes que Mon no es la que huele mal?», Sung protestó. Había ingresado el nuevo código, y la computadora ahora zumbaba mientras intentaba procesar los cambios que había hecho. Charita resopló. Los dos se habían establecido en una dinámica bastante entretenida, siempre bromeando entre sí, lo que Mon descubrió que hacía que todos los días fueran muy divertidos. «Porque», dijo caminando hacia el escritorio de Mon, «si abres el segundo cajón aquí, notarás la impresionante colección de perfumes de diseñador de Mon y sabrás que no hay forma de que nuestro CEO la atrapen muerta oliendo mal». Abrió dicho cajón con una floritura, revelando una variedad de botellas de vidrio. Mon se sonrojó. Charita no tenía forma de saberlo, pero siempre había sido una chica del tipo desodorante y spray corporal mientras crecía, especialmente teniendo en cuenta los medios económicos limitados de sus padres. Los perfumes eran un nuevo interés, alimentado por la insistencia de San en comprarle cualquier cosa que mirara por más de un segundo, cuando estaban en el centro comercial. Sun se quedó mirando la cantidad de botellas. Levantó las manos y apartó la silla de su propio escritorio. «Ha sido un día o dos», se quejó, metiendo las manos en los bolsillos de su sudadera con capucha. «Bueno, si planeas reunirte con Serena hoy, será mejor que te vayas a casa, ahora, para que puedas volver aquí luciendo presentable», instruyó Charita, entregándoles a Mon y a Sun una taza de café. «Y Mon, he preparado una lista de nuestros posibles clientes de la fase 1 para compartir con Serena. Avísame cuando quieras revisarla antes de la reunión». Se acomodó en el sofá, cruzando las piernas, mientras mordía un pastel de frijoles rojos. «Gracias, Picharita, no sé dónde estaríamos sin ti», respondió Mon agradecida, sentándose frente a Charita y proyectando la pantalla de su computadora portátil en el gran televisor frente a la pared. «Probablemente agotados, desorientados y en general incapaz de funcionar», bromeó Charita. Sun gimió antes de mirar hacia atrás en su computadora. Mon observó cómo sus ojos se agrandaban mirando la pantalla. «¿Algo salió mal?», preguntó bruscamente. Sun se giró para mirarla lentamente. Una sonrisa se apoderó de su rostro. «Creo que finalmente está funcionando», lloró de alegría. Mon juró que vio lágrimas aparecer en la comisura de sus ojos por un momento, pero rápidamente fueron reemplazadas por una expresión de pura alegría. Ella suspiró recogiendo un pastel mientras finalmente se permitía relajarse por un momento. Si el código funcionaba, tenían algo tangible que mostrarle a Serena. Masticó el frijol rojo, disfrutando el sabor que se extendía por su lengua, y revisó su teléfono rápidamente. «Te extrañé en la cama esta mañana, Tira, pero sé que estás trabajando muy duro para la reunión. Tienes esto, mi amor». Sonrió mientras leía el texto de Sam, acompañada de una linda selfie de su esposa, haciendo una carita de beso para animarla. «Mon, estás sonriendo a tu teléfono como un idiota otra vez», se rió Charita, sacándola de sus pensamientos. Mon se sonrojó sabiendo que sus mejillas se habían vuelto de un rojo intenso. «Eso sería por su princesa azul», bromeó Sun desde el otro lado de la habitación.
Durante la última semana que Charita había estado allí, Mon se había sentido como si estuviera volando por encima de las nubes, en algún lugar de las estrellas. Todo iba tan bien que estaba empezando a preocuparse de que alguien le echara el mal ojo. Con el apoyo de Charita en aspectos como el alcance de los clientes y las finanzas, ella y Sun pudieron trabajar más duro que nunca en la creación del software y la planificación de su estrategia comercial después de su lanzamiento oficial, y las cosas en casa nunca habían estado mejor. Mon finalmente se sintió en paz con Sam, y en los últimos días incluso había comenzado a preguntarse si deberían comenzar a abandonar las frecuentes sesiones de terapia. Eso le recordó. Necesitaba pasar por el centro comercial para comprarle a Yuki y Ti tantos regalos como pudiera. Se merecían más gracias de las que ella podría dar jamás. Por supuesto, había momentos aleatorios en los que Mon recordaba repentinamente que Sam había besado a otra persona. Un tema que la doctora inexplicablemente había decidido seguir discutiendo durante tanto tiempo. A veces la golpeaba mientras se cepillaba los dientes junto a Sam, mientras se preparaba para ir a la cama. A veces la golpeaba en el trabajo, pero cada vez más solo quería olvidar que había sucedido alguna vez. Fue un segundo, y claramente no significó nada para Sam, quien había pasado cada momento despierta desde que mostró y eligió a Mon de todas las formas posibles, cuánto la amaba. ¿Qué sentido tenía reventar esta burbuja de felicidad en la que se encontraban ahora con desterrar este horrible recuerdo? ¿Cena fuera esta noche? Quiero probar ese nuevo lugar francés que mencionó Jim. Era Sam otra vez. Pensé que no confiábamos en las recomendaciones de restaurantes de Jim, respondió Mon en broma. Sam le envió una pegatina de un emoji sacando la lengua. No todos son malos. Solo tengo que verificar 2 veces las reseñas antes de creerle. ¿Podemos ir? Es una cita. Está bien, hablemos de esta lista de clientes, dijo Mon, juntando las manos mientras ella y Charita se ponían manos a la obra. Tengo que decir, muchachos, dijo Serena, recostándose en la silla que ocupaba. Estoy gratamente sorprendida con la cantidad de progreso que han logrado en el último mes. Esto es algo sobresaliente. Ella aplaudió lentamente, radiante. Mon y Sun intercambiaron una mirada emocionada desde donde estaban a ambos lados del televisor montado. Charita sonrió desde el sofá, donde había estado controlando la presentación en su computadora portátil. Recomendar a Charita fue realmente un gran salvavidas. Ha sido una adición inmensamente valiosa a nuestro equipo y ha aumentado mucho nuestra productividad, respondió Mon, lanzando a Charita una mirada agradecida. Mi pequeña contribución. Todo lo demás es gracias al arduo trabajo que ustedes 3 han realizado, respondió Serena alegremente, tomando un sorbo de agua con gas en su mano. ¿Así que estás pensando en aceptar clientes piloto el próximo mes? Se volvió hacia Charita, que había proyectado la lista de clientes que ella y Mon habían discutido antes. Ese es el plan. Mon tiene un par de contactos antiguos de sus clientes en Diversity que están interesados en explorar una solución que aproveche la IA, por lo que comenzaremos con ellos, de forma gratuita. Una vez que tengamos un par de puntos de prueba, seremos capaces de iniciar compromisos pagos, explicó Charita, desplazándose por la lista de clientes potenciales. Vaya, tienen empresas aquí de todo el mundo. Ambicioso, comentó Serena inclinándose hacia adelante. Apuntamos lo más alto posible, respondió Mon, sintiendo la emoción de las grandes cosas por venir. Serena parecía satisfecha, más que satisfecha, por lo que le habían mostrado. Mon estaba segura de que si saltaba por la ventana justo en este momento, sería capaz de volar solo por la fuerza de su propia alegría. Esto era exactamente por lo que había estado trabajando tan duro. Bueno, escuchen. Tengo un par de reuniones más por esta tarde, dijo Serena, mirando su reloj. Pero me encantaría celebrarlo con ustedes durante la cena de esta noche. ¿Alguna recomendación? Oh, hay un increíble lugar tailandés que acaba de abrir cerca de aquí. El chef supuestamente es material de Michelin, interrumpió Charita rápidamente. Oh sí, escuché sobre el lugar, agregó Sun asintiendo. Mon se mordió el labio. Ya le había prometido a Sam que cenarían juntas, pero Serena solo estaba aquí por un día.
Se vería muy mal si tanto Charita como Sun aceptaran su invitación y Mon no. Serena, ¿está bien si también invito a mi esposa? Ella preguntó. Serena la despidió sin siquiera mirarla. Cuanto más mejor, digo. Está bien, que alguien me envíe la dirección. Estaría allí a las 7. Y con eso ella se fue. El agua con gas a medio terminar todavía burbujeaba en la mesa de su oficina. Sabes, ni siquiera he conocido a Kun-san todavía, comentó Sun. Estoy deseando que llegue. Mon sonrió, emocionada por una velada de encantar al inversionista y tomar la mano de San debajo de la mesa. Esas dos cosas y se iría a la cama tan contenta como fuera humanamente posible. Bueno, por supuesto había algo que Sam podía hacer para aumentar el placer justo antes de que se durmiera, pero eso era otro asunto completamente diferente. Buen material, muchachos, acabamos con eso, interrumpió Charita, notando la mirada errante de Mon. Mon se dejó caer en el sofá, la falta de sueño la golpeó de repente. Sacó su teléfono y le envió un mensaje de texto a Sam. Serena quiere cenar esta noche. Solo está aquí por una noche. ¿Puedes venir? La respuesta fue inmediata, como siempre cuando Sam no estaba participando activamente en una reunión. Por supuesto, cancelaré el lugar francés, pero me debes una cita para el fin de mes. Mon sonrió, apoyando la cabeza en el sofá. Acababa de darse cuenta de cuánto extrañaba a su deslumbrante esposa. Aquí. Mon miró hacia abajo para ver el texto de Sam en la pantalla de su teléfono. Sam la estaba recogiendo para ir a cenar con Serena. Mon miró el reloj. Eran poco más de las 6 y el restaurante estaba a solo 10 minutos en coche. Sun y Charita se habían ido un par de horas antes para ir a casa antes de reunirse para cenar, por lo que la oficina estaba vacía. Una sonrisa pecaminosa bromeó en los labios de Mon. Estás temprano, esperó mientras Sam escribía una respuesta. Te extrañé demasiado hoy, Tira. Mon se sonrojó. Estaba pensando, envió el mensaje de texto sin terminar la oración, sabiendo que volvería loca Sam. Como un reloj, Sam respondió con 3 signos de interrogación de inmediato. Lo que estabas diciendo sobre bautizar mi oficina. Pasaron 2 segundos. Espera ahí. Estoy estacionando, Mon. Dejó escapar un pequeño chillido por lo bajo. Se bajó la falda y abrió el cajón lleno de perfumes de su escritorio. Se roció un poco de perfume, el favorito de Sam antes de cerrar su computadora portátil con anticipación. Pasaron 5 minutos angustiosos antes de que la puerta se abriera ligeramente, revelando a Sam con un asombroso vestido rojo vino, una chaqueta blanca impecable colgando de sus hombros. Mon no pudo evitar lamerse involuntariamente los labios. Hola, dijo Sam, dejando que la puerta se cerrara detrás de ella. Su mirada desgarradora, penetrante y deslumbrante se centró en Mon mientras dejaba caer su bolso al suelo, caminando como una leona en celo. Hola, susurró Mon, sintiendo que se le aceleraba el pulso. Hermosa oficina, dijo Sam con voz ronca mientras rodeaba el escritorio de Mon y se apoyaba en él. Mon se levantó, puso las manos en las solapas de la chaqueta de Sam y se la quitó de los hombros. No has mirado nada más que a mí todavía, bromeó Mon. Los ojos de Sam no vacilaron ni por un segundo. Chan Chan necesita ser alimentada primero, gruñó, pasando sus brazos alrededor de la cintura de Mon y acercándola. Mon inclinó la cabeza hacia arriba para encontrarse con la boca de Sam, besándola lentamente, permitiéndose saborear cada milímetro de los labios carnosos de su esposa. Sintió a Sam jugueteando con la hebilla del cinturón que sostenía su falda, impaciente por hacer avanzar la ceremonia de bautizo. Mon sintió que sus pensamientos comenzaban a deslizarse en la neblina que siempre acompañaba a estar así, a solas con Sam. La puerta se abrió de golpe en ese momento, haciéndola saltar hacia atrás de Sam. Ambas giraron la cabeza en dirección al alboroto, donde una Charita de aspecto mortificado estaba de pie incómoda en el marco de la puerta. Mon se limpió rápidamente los labios con el dorso de la mano, poniendo algo de distancia entre ella y Sam, pero sujetando su mano con delicadeza. Perdón, olvidé mi billetera antes, dijo Charita tímidamente, señalando su escritorio. No, lo siento mucho, se disculpó Mon. Sam no dijo nada, ya que simplemente le dio a Charita una mirada fría.
¿Cómo estás, Charita? Sam preguntó rígidamente, mientras la directora de operaciones caminaba rápidamente hacia su escritorio, recogiendo la billetera delgada que se había dejado atrás. Estoy bien con Sam, respondió Charita. Mon apretó la mano de Sam con fuerza. Sabía que el comentario que había mencionado que Charita había hecho sobre la cultura de Diversity se le había comido a Sam, pero esperaba que su esposa pudiera ser educada con su empleada. El habitual exterior gélido de Sam había regresado, aparentemente bajando la temperatura en la habitación unos pocos grados con solo su mirada. ¿La cultura aquí es más de tu agrado?, Sam preguntó, con un ligero borde en su tono. Mon la miró, sacudiendo la cabeza. Charita levantó la vista, como sorprendida de que Mon le hubiera mencionado su declaración a Sam. Estoy disfrutando trabajar con Kun-mon y Sun, sí, respondió Charita. Sam se movió nerviosamente por un segundo, antes de cerrar sus dedos con más fuerza alrededor de los de Mon. Bueno, dijo finalmente, sé que tienes bastante experiencia en empresas en diferentes mercados, Charita. Si no te importa, me encantaría tomar un café en algún momento y escuchar tus pensamientos sobre lo que Diversity puede hacer para mejorar su cultura. Mon miró a Sam asombrada. Sam la miró a los ojos y le dio una pequeña sonrisa. Este fue el primero. Sam estaba tomando los comentarios de alguien sobre cómo dirigir su empresa y de hecho estaba intentando aprender más sobre sus pensamientos. Dijo Charita mirando entre Sam y Mon. Por supuesto, con Sam. Me encantaría, dijo aceptando la invitación. Hubo un silencio incómodo por un momento antes de que Sam juntara sus manos. Bueno, deberíamos irnos si no queremos llegar tarde a la cena, se quejó, empujando a Mon hacia la puerta. ¿Te gustaría dar un paseo, Charita?, preguntó por encima del hombro. Mon, por su parte, simplemente estaba observando la interacción, atónita en silencio, y más que un poco excitada por el comportamiento de Sam. Claro, respondió Charita, luciendo igualmente nerviosa. Gracias, Kun-san. Caminaron hasta el estacionamiento. Sam inició la mayor parte de la conversación. Le hizo varias preguntas a Charita sobre su experiencia en SEAT, su familia, cómo le gustaba Van Gogh después de vivir en el extranjero durante varios años. Para cuando se acomodaron en el automóvil conduciendo hacia el restaurante donde se encontraba Serena, los tres se habían acomodado en una conversación cómoda, disfrutando activamente de la compañía de la otra. Cuando desembarcaron de la señora Duanpeng en el restaurante, Sam le arrojó la llave a un valet antes de entrelazar sus dedos con las de Mon nuevamente. Charita sonreía, casi completamente de regreso a su estado habitual. Tengo que decirlo, Kun-san, dijo mientras caminaba hacia la entrada. Había oído que eras una perra directa con todos. Mon sintió que Sam se tensaba un poco. No estaba acostumbrada a que un nuevo conocido hiciera una declaración tan grosera sobre ella. Después de todo, aunque lo decía Charita, no era necesariamente falso. Sam seguía siendo Mon Luan. La gente no solo la insultó a la ligera, por muy bromista que fuera la declaración. Pero son tan divertidos. Ustedes dos hacen una pareja tan encantadora, continuó Charita, ajena a la naturaleza ofensiva de su declaración anterior. Sam se relajó de nuevo. Ella es realmente la mejor, Picharita, dijo Mon con orgullo. Sam la dirigió una sonrisa tímida. Mon saca lo mejor de mí, respondió, con la mirada fija en el rostro de Mon. Bueno, Mon, mi único consejo sería que instales una cerradura que funcione correctamente en la puerta de nuestra oficina, bromeó Charita, abriendo la puerta del restaurante. Mon y Sam se miraron y se sonrojaron antes de reírse. Lo haré. Mon hizo una mueca. Miró a Sam con un brillo en los ojos, una pequeña promesa que no había olvidado que aún necesitaban llegar al bautizo de dicha oficina. Fueron las primeras en llegar a la cena y empezaron con una botella de vino mientras esperaban a las demás. Sun llegó solo unos minutos después, luciendo bien descansado después de una siesta y una ducha. Hola, Kun-san, dijo, estirando una mano sobre la mesa mientras se sentaba. Mon sonrió cuando Sam le estrechó la mano con firmeza, sin rastros de celo o dudas en su rostro. Mon metió la mano debajo de la mesa y colocó su mano posesivamente sobre el muslo de Sam. Sam se sobresaltó levemente por su toque, pero se recostó cómodamente, con una pequeña sonrisa satisfecha en su rostro.
Parece que todos lo han pasado muy bien, comentó, señalando sus copas de vino medio vacías mientras tomaba la botella para servirse una para él. Mon notó que le dio a Sam una mirada que duró un segundo demasiado, como si no supiera qué hacer con ella. Mon sabía que Sun estaba al menos un tanto al tanto de todos los problemas con los que ella y Sam habían estado lidiando, dada su propia volatilidad emocional durante las últimas semanas, pero pareció relajarse al ver claramente el brazo de Mon en el espacio personal de Sam. La forma en que ella se inclinaba hacia su esposa, podía ver que estaban felices. Ella le sonrió tranquilizadoramente. Ella estaba feliz. Será mejor que te pongas al día, bromeó Charita, levantando su vaso para tomar otro sorbo. Sun se rió mientras tomaba un gran sorbo de su propio vaso. «Wow, esto es increíble», dijo, haciendo girar el líquido rojo. Sam sonrió, inclinándose hacia adelante. «Es uno de mis vinos tailandeses favoritos. ¿Puedes saborear las notas de mora?», preguntó, señalando la botella. «Lo que todavía me recuerda que tenemos que hacer un viaje a Mont Salvale», le guiñó un ojo a Mon. Sam era una verdadera conocedora de vinos. Había ido a un viñedo en Sudáfrica durante su luna de miel, y ella había seguido ansiosamente al propietario como un cachorro, haciendo cientos de preguntas sobre el proceso de producción. Mon sonrió. «No mencionaste que Kun-san era un amante del vino, Mon», dijo Sun con una sonrisa. «Tendremos que hacer una degustación alguna vez». «No te identifiqué como alguien interesado en algo tan sofisticado como el vino», resopló Charita. Una vez más burlándose de Sun, se encogió de hombros. «Tengo muchos pasatiempos», dijo alegremente, chocando su vaso con el de Sam antes de tomar otro sorbo pensativo. «Definitivamente puedo saborear la mora». «Oh, ahí está Serena», interrumpió Charita, levantando una mano para saludar en dirección a la entrada. Mon y Sam, que estaban de espaldas a la entrada, se dieron la vuelta para buscar al inversor, que se acercaba con determinación. Mon sonrió mientras se levantaba para saludarla. «Lo siento por llegar un poco tarde, yo». «Oh», comenzó Serena. Hizo una pausa mientras miraba a Sam, que se había quedado rígidamente en su silla. Mon miró a su esposa. Su rostro había palidecido. La boca formaba una línea delgada y los ojos muy abiertos mientras miraba a Serena. Mon volvió a mirar a Serena, que tenía una expresión igualmente sorprendida en el rostro. «Esta es mi esposa Sam», presentó rápidamente Mon, colocando una mano en el hombro de Sam. Mon miró a ambas mirándose fijamente, completamente confundida. «Bueno, supongo que nos encontraremos de nuevo», dijo Serena finalmente, aclarándose la garganta. Le ofreció a Sam una mano tentativa, como si estuviera bastante segura de que la otra mujer no iba a aceptar un apretón de manos. Sam no se movió. Mon alzó una ceja. «¿Por qué está siendo tan rara?» «¿Se han conocido antes?», preguntó Mon. «Mon», dijo Sam en voz baja. «Simplemente nos encontramos en un bar cuando estuve en Bangkok el mes pasado», dijo Serena. «Supongo que te debo una disculpa con Sam, aunque supongo que tú también me debes una. Tuve que usar una tobillera durante una semana». Trató de sonreír para difuminar la incomodidad de la interacción. Mon se volvió hacia Sam, y entonces todo empezó a tener sentido. Ese pozo familiar de sentimientos se instaló en su estómago. La última vez que Serena estuvo en Bangkok fue el fin de semana del primer lanzamiento de Mon y Sun. El fin de semana, Sam había desaparecido. El fin de semana, otra mujer había besado a Sam, y Sam no la había detenido. El fin de semana, Sam había empujado a esa mujer y la mujer se había caído. El fin de semana, Serena se había lastimado el tobillo. Mon sintió puntos negros que aparecían en su visión, perdiendo levemente el equilibrio en sus talones. No, esto no puede estar pasando. Buscó la mirada de Sam, y en lugar de una negación, todo lo que encontró fue una confirmación de culpabilidad. Charita estaba diciendo algo, pero Mon no podía escuchar nada en absoluto. Todos los sonidos del restaurante a su alrededor se habían amortiguado en una masa de ruido blanco sin sentido. Sintió un zumbido en los oídos. La mujer a la que Sam había besado era Serena. Antes de que siquiera hubiera registrado sus propias acciones, Mon agarró su bolso
y se alejó de la mesa. Las lágrimas nublaban su visión mientras procesaba este desarrollo. Sam había besado a Serena. La había hecho a propósito. Fue algún tipo de movimiento de venganza. Hacer algo que dañaría irreparablemente la capacidad de Mon para trabajar con su mayor apoyo profesional. La persona que había hecho realidad toda la compañía de Mon. Mon salió corriendo del restaurante, sintiendo que la bilis le subía a la garganta. La totalidad de la copa de vino que ya había terminado no estaba ayudando. Se apoyó contra la pared de piedra a unos metros de la puerta, tratando de calmar su respiración. Solo unos segundos después, la puerta se abrió de nuevo, revelando a Sam. Corrió hacia Mon, tomando su mano entre las suyas. Mon, juro que no sabía que era Serena. Lo siento mucho, balbuceó Sam, con lágrimas corriendo por su propio rostro al ver a Mon tan angustiada. Su cara está en todas estas jodidas revistas, Sam, sisió Mon. Sam dio un paso atrás, claramente herida. Estaba tan borracha entonces, Mon. ¿Y la viste? Su cabello es todo diferente. Te juro que no tenía idea de quién era. Nunca hubiera... comenzó Sam. Nunca tendrías que... Nunca le habrías besado si hubieras sabido que era mi inversora. ¿Y si fuera otra persona? Hubiera estado bien, ¿verdad? Mon replicó alzando la voz. No, Mon. Nunca hubiera ocultado la verdad si hubiera sabido quién era. Te lo juro, cariño, no lo sabía, suplicó Sam. Mon sabía que estaba diciendo la verdad. Por supuesto que estaba diciendo la verdad. Sam la amaba más que a nada. Ella lo sabía en lo más profundo de su corazón. Y después de todo lo que habían pasado con la doctora, todo el tiempo y la energía que Sam había invertido, Mon estaba completamente segura de que Sam no la había ocultado a propósito. Y sin embargo no podía quitarse de encima la horrible sensación que se había instalado en su piel. El hecho de que Serena supiera que Sam había respondido su beso por ese segundo. El hecho de que Serena supiera que hubo un momento en que el amor de Sam por Mon había vacilado por un segundo. El hecho de que fuera Serena. ¿Cómo se supone que? Susurró Mon, acercándose a Sam. Enterró su rostro en el cuello de Sam mientras Sam envolvía sus brazos alrededor de la mujer más pequeña tan fuerte como podía. Este era mi sueño, Sam, dijo con voz temblorosa. Sintió a Sam llorar también. La profundidad de su arrepentimiento era tan evidente. Lo siento, Mon. ¿Y qué puedo hacer para arreglar esto? Mon no dijo nada. Ella no sabía qué se podía hacer para arreglar esto. Tal vez pueda comprarla, Mon. Puedo ser tu principal inversor. Nunca tendrás que volver a verla. ¿Ayudará a eso? Sam sugirió, alejándose y sosteniendo la cara de Mon entre sus manos. Y luego Mon sintió que los celos, la ira que creía que se había disipado después de semanas de terapia, comenzaron a asomar su fea cabeza. Lo estás arruinando, Sam, dijo, su voz ahora carente de emoción. Todo lo que quería hacer era construir algo por mi propio mérito, para demostrar que podía hacer algo sin ti, y lo estás arruinando todo. Sabía que lo que estaba diciendo era injusto, fue odioso, fue rencoroso, pero por mucho que quisiera, simplemente no tenía la energía para controlar sus sentimientos en este momento. Sam se alejó, dejando caer las manos a los costados, mientras miraba con tristeza a Mon. Lo siento, fue todo lo que pudo decir. Mon sacó su teléfono de su bolso y se secó las lágrimas con agresividad. Voy a llamar a un taxi para ir a casa, dijo con dureza. Necesito algo de tiempo para pensar. Mon, por favor, ¿puedo? Comenzó Sam. Mon levantó una mano. No. Estaba atado con un borde de finalidad, un borde de advertencia. Mientras el taxi se alejaba del restaurante, Mon no tenía idea de lo que Serena, Sun y Charita estaban pensando adentro. Sun probablemente había suspirado, una vez más dudando de su capacidad para ser una buena directora ejecutiva, debido a sus problemas personales. Charita probablemente se sorprendió por la repentina muestra de emoción. Tal vez Serena les había dicho lo que había pasado con Sam, tal vez no lo había hecho. Todo lo que Mon sabía era que su sueño ahora parecía estar fuera de su alcance, y si había sucedido a propósito o no,
había una parte de ella que no podía evitar culpar a Sam.